Dios te bendiga, querida amiga. Soy Amy Morales y este es tu programa Prosperando en la Verdad. Pues tuvimos un primer programa que hacía referencia a esta serie, pues, Identidad en Cristo. Y el primer tema que tratamos era ¿quién eres en Cristo? Hoy, en nuestro segundo tema, vamos a hablar de rompamos las fortalezas mentales que detienen nuestro llamado. Y yo quiero que a partir de este momento tú puedas no solamente escucharme, prestar un poco de atención en estos minutos que vamos a estar conversando acerca de este tema, sino que ya tú vayas pensando cuáles son esas fortalezas mentales, cuáles son esos límites mentales que muchas veces nosotros tenemos. Realmente esos límites mentales nacen de qué? Del miedo y de la comparación. ¿Por qué del miedo? Porque precisamente cuando nosotros no avanzamos y nos estancamos en algo es porque hay un precedente, hay alguna situación que marcó cualquier área de nuestras vidas y eso hace que nosotros tengamos una fortaleza ante esa experiencia vivida. Los límites mentales nacen no solamente del miedo, sino también de la comparación. Cuando tú y yo nos comparamos con otras personas, entendemos que no todos tenemos los mismos dones, los mismos talentos, ¿sí? Por lo tanto, de esa manera, el enemigo comienza a poner fortalezas mentales y eso no nos deja avanzar. Si hoy le damos una definición, ¿qué son esos límites o fortalezas mentales? Son pensamientos que nosotras podemos tener, son creencias o temores que nos impiden avanzar en la vida y en obediencia de acuerdo a la palabra de Dios. En la Biblia, esos límites mentales, el Señor nos los refiere en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Yo lo tengo por acá. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esa fortaleza que les estoy hablando, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces son fortalezas, son argumentos que humanamente nosotros nos colocamos y no dejamos que la palabra de Dios a través de su promesa, entonces comience a obrar en nuestra vida. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso el Señor nos está hablando acá en Corintios, precisamente que todos esos pensamientos deben ser derribados en el nombre de Jesús y que nosotras debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia, a la palabra de Dios. Es decir, que todo pensamiento que se opone a la verdad, sí, que pueda venir a nuestras vidas, eso se puede resumir como un límite mental y que por consecuencia debe ser derribado. Ahora bien, yo te quiero hablar de algunos ejemplos bíblicos que se refieren precisamente a esos límites mentales. En primer lugar, yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 4, versículo 10, porque allí claramente tenemos a Moisés. Un ejemplo de esos límites mentales o de esa fortaleza que como seres humanos muchas veces podemos tener. Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice de la siguiente manera. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Realmente el límite de Moisés fue el temor y la inseguridad personal. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has tenido temor? ¿Cuántas veces tu límite mental ha sido la inseguridad? Porque mira o fijas tu mirada en tu, quizás en lo que tú no estás haciendo bien. No haces bien a tu parecer, pero mira que Dios dice su palabra, que Dios toma lo vil y menospreciado para avergonzar a los más sabios. Quizás habrán personas que hablan mucho mejor que tú y que yo, pero en su debido momento Dios las va a usar con otros dones y otros talentos. Pero en este momento Dios quiere usarte con lo que tú tienes. En este momento, si vamos al contexto de Moisés, nos damos cuenta que el Señor le dijo, Moisés pone su excusa. Él le dice, Señor, soy tardo para hablar, ¿sí? Soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Quiere decir que probablemente tartamudeaba, probablemente su lengua también se enredaba, tenía dificultad en el habla, pero ¿a quién usó Dios para sacar a la nación de Israel? Precisamente a Moisés. Fíjense que si nosotros vamos allí mismo en Éxodo capítulo 4, pero en el versículo 11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Le hace una pregunta. ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al que ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces, aunque Moisés estaba justificando que no sabía hablar, que era tardo para el habla, ¿qué le estaba contestando Dios? Yo te hice así, Moisés, porque yo soy el que hace la lengua, le está diciendo allí. Yo soy el que le hace la boca al hombre, yo soy el que le hace la lengua, y más allá él dice, yo soy el que crea, yo soy el que hace al sordo y al mudo, al que es ciego. Entonces Dios le está dando una respuesta,
una palabra a la justificación o al límite mental que Moisés en ese momento podía tener. Otro ejemplo que quiero hablarte es el de Gedeón. Gedeón también se justificó y yo quiero que vayamos a Jueces capítulo 6. Yo quiero que tú allí en tu Biblia puedas buscarla conmigo. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 15. Y miren, vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Entonces le respondió, Señor mío, con que salvaré yo a Israel, hace una pregunta. Es aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿A que tú quieres ahora que yo salve a mi familia y resulta que yo soy el menor? Entonces, ¿cuál era el límite mental de Gedeón? Su baja autoestima. ¿Cómo yo lo voy a salvar si yo soy el menor? ¿Qué puedo tener yo? Parafraseando un poco o básicamente qué era lo que Gedeón le estaba diciendo. Pero ¿cómo le llamó Dios? Le llamó Dios como un varón esforzado y valiente. Entonces, cuando nosotros tenemos esos límites mentales, está el Señor siempre dándonos una respuesta, una promesa para que tú y yo nos levantemos y cumplamos el propósito de Él. Ahora, ¿cómo podemos romper esos límites mentales? Porque hoy, como yo te dije hace un rato, yo te decía, analiza, piensa, ¿qué puedes hacer? O si realmente tienes un límite mental, tienes una fortaleza mental, entonces ahora yo te preguntaría, ¿cómo podemos romper esos límites mentales? Y yo te voy a dar algunas pautas para ello. De pronto, cuando tú estés orando, el Espíritu Santo te va a seguir ministrando en función al tema y tú vas a seguir pensando. Por supuesto, las estrategias que te puede dar el Espíritu Santo son mucho mejor que cualquier estrategia humana, porque el Espíritu Santo sabe cómo realmente nos sentimos, qué pensamos y qué necesitamos. En primer lugar, como nuestro primer tema en esta serie era saber quién éramos en Cristo para reafirmar esa identidad en Él. Entonces, ahora yo quiero decirte que en primer lugar, para que tú rompas ese límite mental, tú necesitas creer que tú realmente tienes una identidad en el Señor Jesús. Yo te decía en el primer tema que tú has sido perdonada, que tú eres amada, que tú eres hija de Dios, que tú eres sal de la tierra, luz del mundo, que eres un real sacerdocio, linaje escogido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Todo eso, cuando tú comienzas a creerlo, no solamente se trata de que voy a declarar, no se trata solamente de decirlo y decirlo, sino también de tener la convicción y la fe de que cada una de esas promesas el Señor me las ha dado y se cumple y sí se da cumplimiento en nuestra vida. En segundo lugar, yo quiero decirte que es necesario que esta mente tiene que ser renovado, tiene que ser renovada. Fíjense que cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que debes renovar, que debes transformar tu entendimiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforme a este siglo, sino transformado, que vas a transformar tu entendimiento, tu mente, tu pensamiento. Así que cada día usted y yo debemos cambiar nuestra forma de pensar para alinearla a la voluntad de Dios, dirigida por el Espíritu Santo en función de la palabra de nuestro Dios. Entonces te dije, creer fielmente esa identidad que nuestro Dios nos ha dado. En segundo lugar, renovar nuestra mente en Cristo. Y en tercer lugar, rodearnos de fe y de la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a Josué, capítulo 1, versículo 8, el Señor nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación diaria de la palabra de Dios, hermana, rompe todos esos límites mentales, porque cada vez que tú escuchas, cada vez que tú lees la palabra, esa palabra comienza a ministrar no solamente en tus pensamientos, sino en tu alma y en tu espíritu. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír que la palabra de Dios. Ahora bien, hoy he venido a hablarte brevemente de cuáles son esos límites mentales que tú y yo podamos tener. Imagínate que si nosotros tenemos un pequeño vaso lleno de agua y tiene una tapa, si esa tapa no es quitada, por supuesto no se puede seguir llenando ese vaso. Te acabo de dar un ejemplo pequeño, un ejemplo simbólico. Asimismo, ese vaso
Sí, que necesita ser llenado de agua fresca, de agua limpia, representas tú y represento yo. Pero si hay algo, si hay una tapa, si hay algo que está obstaculizando que siga alguien llenándonos de su presencia, ese alguien es el Señor a través de la presencia del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Si está esa tapa, ¿cómo va a llegar esa bendición a nuestra vida? Entonces, ¿qué te quiero decir hoy? Yo quiero que tú le pidas al Señor que quite todo límite mental que tú puedas tener, toda fortaleza que tú puedas tener y que tú le preguntes al Señor, Señor, ¿cuál es ese pensamiento que no está de acuerdo a tu palabra? Ayúdame a reemplazar ese pensamiento con una promesa que tú me das. Cada día hay promesas de provisión, hay promesas de libertad, hay promesas de amor, de perdón. Entonces, ¿cuántas promesas el Señor no nos ha dado? Hoy te invito a que cada pensamiento que el enemigo quiera traer para estancarte, para no dejarte avanzar, tú lo puedas sustituir con una promesa del Señor. Los límites mentales realmente no son más fuertes que el poder de Dios. No pueden ser. Los límites que el enemigo quiera poner en tu mente no pueden ser más fuertes que las promesas que Dios te ha dado en la palabra. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 9, yo te voy a invitar a que allí donde tú estás, puedas tener tu Biblia, podamos buscar Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice de la siguiente manera, dice, Jesús le dijo, si puede creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Cuando la mente se renueva por la palabra de Dios, se abren caminos donde antes solo había miedo, donde solamente había inseguridad, donde había duda. Entonces, cuando nosotros creemos en la promesa que Dios nos ha dado, nuevos caminos se van a abrir. De esta manera, yo te voy a invitar que allí donde tú estés, tú puedas cerrar tus ojos y podamos orar juntos y podamos decirle al Señor que quite todos esos límites mentales en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora yo quiero pedirte que tú nos ayudes y que seas tú derribando todos esos límites mentales y toda esa fortaleza que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer en el ministerio, que no nos dejan crecer en el matrimonio, que no nos dejan crecer en el trabajo, que no nos dejan crecer en las distintas áreas donde nos desenvolvemos. Señor, oro por las hermanas, oro por las amigas que me están escuchando, para que tú les ayudes, para que tú les ministres cuáles son esos límites mentales y puedan ser rotos en el nombre de Jesús en función a tu palabra. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Allí donde tú estás, yo te voy a invitar a que tú digas un fuerte amén, porque sellamos esta oración creyendo en el nombre de Jesús que Dios se va a glorificar en tu vida. Bien, hemos llegado al final. Quiero decirte que si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, tú puedas compartirlo con otras mujeres, que puedas compartirlo con tus hijas, con tus hermanas, con tus familiares, pero también compañeras de trabajo. Quiero que te suscribas aquí a nuestro canal Prosperando en la Verdad, que nos dejes tu comentario, qué opinas acerca de este tema de los límites mentales. Y de esta manera damos gracias al Señor porque su amor y su bondad nos ha alcanzado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te llene de su infinito amor. Y así como dice la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu